Ella solo buscaba un trabajo para salvar a su madre, pero terminó enfrentándose a la hija de un millonario que había dejado de sonreír. Nadie imaginaba que, al abrir esa puerta cerrada, cambiaría el destino de los tres para siempre. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El aire dentro del autobús era una mezcla densa de humedad, limeña, perfume barato y el olor a metal caliente que emanaba del motor sobrecargado. Afuera, el cielo de Lima se extendía como una interminable panza de burro, un manto gris que parecía presionar hacia abajo los sueños y las aspiraciones de la ciudad. Camila Quispe sostenía sobre su regazo una carpeta de cuero sintético, dentro de la cual su diploma de pedagogía, con una especialización en psicopedagogía y manejo del duelo infantil, se sentía tan pesado e inútil como un ancla en medio del desierto. A sus 28 años, después de una dolorosa e injusta reducción de personal en el colegio donde había invertido su alma, el destino la empujaba por la congestionada avenida Javier Prado hacia una entrevista para un puesto de niñera en el distrito de San Isidro, un universo tan ajeno al suyo como podría serlo la superficie de la luna. Cada bocinazo, cada frenazo brusco del conductor era un eco de la turbulencia en su interior, un recordatorio constante de las facturas del tratamiento de su madre que se apilaban en la mesita de noche y del eco de la voz del médico, tan profesional y tan fría, explicando las pocas opciones que les quedaban. Necesitaba ese trabajo no como un peldaño en su carrera, sino como un salvavidas en medio de un océano embravecido que amenazaba con ahogarla a ella y a la única familia que le quedaba. La ironía era casi poética. Iba a cuidar de la hija de un millonario para poder cuidar de su propia madre, un intercambio de afectos y responsabilidades mediado por la cruda necesidad del dinero. Al descender del autobús, el contraste fue inmediato y abrumador. El aire en San Isidro parecía más limpio, el ruido de la ciudad se atenuaba, reemplazado por el susurro de los árboles y el lejano zumbido de algún vehículo de lujo. La dirección la llevó frente a un muro imponente de un blanco inmaculado, coronado por enredaderas y alambres de seguridad discretos. No había una casa visible, solo la promesa de una fortaleza impenetrable. El portón de hierro forjado, negro y severo, se deslizó hacia un lado con un silencio casi sobrenatural, tras anunciar su llegada por el intercomunicador, revelando un camino de piedra que serpenteaba a través de un jardín meticulosamente cuidado. Era un paraíso artificial, un oasis de césped esmeralda y flores exóticas que, sin embargo, carecía de vida. No había risas de niños, ni el ladrido de un perro, solo un silencio opresivo que parecía habitar el propio aire. Una mujer mayor, de uniforme impecable y un moño tirante que hablaba de años de disciplina, la recibió en la puerta. Era Elena, la gobernanta. «Señorita Quispe», dijo en un susurro, como si temiera despertar a un gigante dormido. «El señor Vargas la espera en su despacho. Le pido discreción. Ha sido una mañana tensa. La última niñera se fue la semana pasada. Fue la quinta en 6 meses». La advertencia flotó en el aire del vestíbulo, un espacio tan vasto y frío como una catedral, donde el eco de sus pasos sobre el mármol era el único sonido. Cada una de esas niñeras había sido una esperanza fallida, un eslabón más en una cadena de fracasos que ahora ella, Camila, estaba a punto de heredar. El despacho de Mateo Vargas era una jaula de cristal y caoba con vistas al jardín silencioso, estantes repletos de libros encuadernados en cuero que parecían no haber sido tocados jamás, un escritorio minimalista con una sola fotografía en un marco de plata y una pantalla que mostraba gráficos bursátiles en constante
movimiento, y en el centro de todo, un hombre cuya presencia llenaba la habitación de una energía contenida, casi dolorosa. Mateo Vargas tenía 35 años, pero la gravedad en sus ojos oscuros le añadía una década. Llevaba un traje a medida que gritaba poder y éxito, pero su postura, la ligera tensión en sus hombros, traicionaba un agotamiento profundo, el de un hombre que lleva el peso del mundo y lo encuentra insoportablemente pesado. No se levantó cuando ella entró, simplemente la observó con una intensidad que la desarmó, como si pudiera ver a través de su currículum y sus respuestas ensayadas directamente hasta el núcleo de su desesperación. Él no estaba buscando una empleada, estaba buscando una solución, un milagro envuelto en un contrato laboral. El silencio se estiró, cargado de expectativas no dichas, mientras él hojeaba su expediente sin realmente verlo. Camila sintió la necesidad de llenar ese vacío, de defender su valía, pero algo en la atmósfera le dijo que las palabras convencionales serían inútiles. Finalmente, él levantó la vista, y la pregunta que le hizo no tenía nada que ver con sus cualificaciones o su experiencia previa. «Señorita Quispe, ¿cree usted en los fantasmas?», preguntó. Su voz era un murmullo grave y cansado. «Porque en esta casa vive uno, tiene 6 años, el rostro de mi hija, y ha olvidado cómo sonreír. Las otras 5 querían jugar con muñecas. Dígame, ¿usted qué haría con un fantasma?». La pregunta la golpeó con la fuerza de una confesión. Aquello no era una entrevista, era una petición de ayuda desesperada. Camila sintió cómo el guión que había preparado en su mente se desvanecía, dejando espacio para una honestidad cruda y necesaria. Respiró hondo, recordando las innumerables noches estudiando, las horas de prácticas con niños que habían perdido a alguien y, sobre todo, el recuerdo de su propio padre, una ausencia que el tiempo había suavizado, pero nunca borrado. «Señor Vargas», comenzó, su voz sorprendentemente firme. «Yo no intento jugar con los fantasmas, intento escucharlos. El silencio de un niño es un lenguaje en sí mismo. A veces el dolor es tan grande que no cabe en las palabras. Mi trabajo no sería hacerla sonreír a la fuerza, sino darle las herramientas para que pueda dibujar, pintar o construir lo que siente. Sería crear un espacio seguro donde su fantasma pueda manifestarse sin miedo, para que poco a poco pueda encontrar el camino de vuelta. No se puede ordenar a un niño que deje de estar triste, pero se le puede acompañar en su tristeza para que no se sienta solo en ella». Hablaba desde su experiencia profesional, pero también desde la herida de su propia infancia. Y esa autenticidad pareció atravesar la armadura de Mateo. Él la miró fijamente durante un largo momento y por primera vez ella vio algo más allá del CEO millonario. Un padre aterrorizado y perdido, aferrándose a la última brizna de esperanza. Él asintió lentamente, una capitulación silenciosa. «El sueldo es generoso, las condiciones estrictas. Necesito confidencialidad absoluta y disponibilidad total. Pero por encima de todo, necesito que mi hija vuelva a ser una niña. ¿Acepta?». La palabra «sí» salió de sus labios como un suspiro, una mezcla de alivio abrumador y un miedo que le helaba los huesos. Había conseguido el salvavidas, pero ahora tenía que navegar por el océano de dolor de aquella familia. Mateo la guió fuera del despacho, recorriendo un pasillo largo y silencioso cuyas paredes estaban adornadas con arte moderno y fotografías familiares. En cada una de ellas aparecía una mujer de sonrisa radiante y ojos llenos de vida. Laura, la esposa fallecida. Su presencia era una constante, un recordatorio hermoso y terrible del amor que se había perdido y de la felicidad que se había hecho añicos. Se detuvieron frente a una puerta blanca, cerrada. El silencio detrás de ella era diferente al del resto de la casa. Era un silencio activo, desafiante. «Este es el cuarto de Valentina», dijo. «Mateo,
y en su voz había una resignación que partía el alma. Golpeó suavemente. «Valentina, hija, tienes visita», se llama Camila. La única respuesta fue el silencio. Mateo suspiró, una nube de frustración y derrota. Miró su reloj, un gesto automático que lo anclaba de nuevo a su mundo de responsabilidades. «Tengo una reunión ineludible. Elena le mostrará sus aposentos y le explicará las rutinas de la casa, o lo que queda de ellas». Se giró para mirarla, y su mirada era una súplica. «Buena suerte, señorita Quispe. Créame, la necesitará». Y con eso se marchó, sus pasos decididos alejándose por el pasillo, dejándola sola frente a la puerta cerrada, frente al epicentro del dolor de aquella casa. Camila se quedó inmóvil, escuchando el eco de los pasos de su nuevo jefe desvanecerse, sintiendo el peso de la misión que acababa de aceptar. No era solo una niñera, era la sexta esperanza en 6 meses. Sabiendo que un enfrentamiento directo sería contraproducente, Camila no intentó forzar la puerta ni alzar la voz. En su lugar hizo algo inesperado. Se sentó en el suelo de mármol frío, apoyando la espalda contra la pared opuesta a la puerta, haciéndose pequeña, no amenazante. Cruzó las piernas y esperó, permitiendo que el silencio se asentara a su alrededor, dejando que su presencia se convirtiera en una parte tranquila del pasillo en lugar de una intrusión. Pasaron varios minutos, quizás 10, quizás 20. No tenía prisa. Sabía por sus estudios que el trauma infantil construía muros y derribarlos a la fuerza solo fortalecía los cimientos. Había que encontrar una grieta, una pequeña abertura por la que pudiera filtrarse la luz. Entonces comenzó a hablar, su voz suave, casi un murmullo, no dirigido a la niña detrás de la puerta, sino al aire, como si contara una historia para sí misma. Había una vez, en un bosque muy silencioso, un unicornio mágico, comenzó. Pero este unicornio no era como los demás. Su crin no era de arcoíris, sino del color de las nubes en Minnosin, un día de lluvia, y su cuerno no brillaba porque había perdido su luz. El bosque estaba siempre gris y en silencio porque el unicornio estaba muy triste y todo el bosque sentía su pena. No quería hablar con nadie porque pensaba que nadie podría entender el lenguaje de su corazón roto. Hizo una pausa, escuchando atentamente. No hubo respuesta, pero sintió un cambio en la densidad del silencio, una atención que antes no estaba allí. Continuó tejiendo la historia, imbuyéndola con los principios de la terapia narrativa que había estudiado con tanta pasión. Le dio al unicornio los sentimientos que imaginaba que Valentina albergaba en su pequeño pecho. El unicornio extrañaba el sol, extrañaba los colores, extrañaba una risa que ya no escuchaba en el bosque, y como se sentía tan solo, empezó a construir un muro a su alrededor, hecho de ramas y espinas, para que nadie pudiera acercarse y ver lo triste que estaba por dentro. Mientras hablaba, su propia voz se cargaba de una empatía genuina, recordando su propia fortaleza de silencio después de la muerte de su padre. Estaba construyendo un puente entre su dolor pasado y el dolor presente de la niña. Pero un día, alguien llegó al borde del bosque. No intentó derribar el muro ni gritarle al unicornio que saliera. Simplemente se sentó afuera y esperó, porque sabía que los unicornios tristes necesitan tiempo y espacio. De repente, un sonido sordo y seco provino del interior del cuarto. ¡Pum! Algo pequeño y no muy pesado había golpeado la puerta desde adentro. No fue un acto de agresión, sino una respuesta, una comunicación, una señal. El corazón de Camila dio un vuelco de triunfo silencioso. Era el primer contacto, el primer reconocimiento de su existencia. Había logrado atravesar la primera capa de la fortaleza de silencio de Valentina. Con una sonrisa apenas perceptible en sus labios,
Camila adaptó la historia en tiempo real, respondiendo a la señal que había recibido. La persona que esperaba fuera del muro del unicornio escuchó un ruido y entendió que el unicornio estaba diciendo: «Te escucho, pero todavía tengo miedo». Así que la persona tuvo una idea. Se acercó un poco más a la puerta, casi apoyando su mejilla en la fría madera, y le dijo al unicornio a través del muro: «A veces, cuando las palabras pesan demasiado, los unicornios dibujan sus sentimientos, dibujan el color de su tristeza, la forma de su miedo. Me pregunto, ¿de qué color dibujaría su corazón el unicornio del bosque gris?». Guardó silencio, conteniendo la respiración, en una espera cargada de una tensión delicada. Los segundos se alargaron, convirtiéndose en una eternidad en miniatura. Y entonces ocurrió el milagro. Un pequeño trozo de papel blanco se deslizó lentamente por debajo de la puerta. Con manos temblorosas, Camila lo recogió. No era un papel en blanco. En él, dibujado con un crayón negro y trazos furiosos, había un unicornio. Estaba solo, en un rincón de la página, y de su ojo caía una única y gran lágrima de color gris. Aquel dibujo era más elocuente que 1000 palabras. Era una ventana al alma de una niña de 6 años, una invitación a su mundo de dolor. Camila sintió una oleada de emoción tan intensa que casi le corta la respiración. Miró el dibujo, luego la puerta cerrada, y susurró con toda la ternura de la que fue capaz: «Hola, unicornio. Soy Camila, y yo también sé lo que es vivir en un bosque gris. Pero te prometo que encontraremos la manera de traer los colores de vuelta». El trozo de papel en 1900. Su mano era un tratado, un mapa del tesoro que conducía directamente al corazón de Valentina. Camila se quedó sentada en el pasillo durante un largo rato, simplemente sosteniendo el dibujo, permitiendo que la frágil conexión se solidificara. Sabía que el siguiente movimiento era tan crucial como el primero. Sacó de su bolso un pequeño cuaderno y un lápiz, y en una hoja limpia dibujó su propia versión. Dibujó al unicornio gris y negro, pero a su lado dibujó una pequeña ave, un colibrí de trazos sencillos, que no miraba al unicornio, sino a una diminuta flor que intentaba brotar de la tierra gris. No le ofrecía una solución, sino compañía en el paisaje de su tristeza. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, deslizó su dibujo por debajo de la puerta. La respuesta no fue inmediata. El silencio regresó, denso y expectante. Camila esperó, luchando contra el impulso de hablar, de explicar, de llenar el vacío. Confió en el poder de la imagen, en el lenguaje que habían establecido. Y entonces escuchó el sonido más dulce que podría haber imaginado, el leve chirrido del cerrojo al girar. La puerta se abrió una rendija, apenas unos centímetros, revelando un único ojo oscuro y curioso que la observaba desde la penumbra. No hubo palabras, solo esa mirada inquisitiva. Camila no se movió de su sitio en el suelo para no asustarla. Simplemente le ofreció una sonrisa suave, tan delicada como el dibujo que acababa de hacer. «Hola», susurró. «Me gusta mucho tu unicornio». El ojo parpadeó y, lentamente, la puerta se abrió un poco más. El interior del cuarto de Valentina era, tal como ella lo había imaginado, un santuario congelado en el tiempo. Las paredes estaban pintadas de un suave color lavanda, pero la atmósfera era pesada, cargada con el peso de una ausencia palpable. Un gran dosel de tul blanco colgaba sobre una cama perfectamente hecha, en la que parecía que nadie había dormido en meses. Pero lo más impactante era la presencia de Laura. Sus fotografías estaban por todas partes. Laura en la playa, riendo a carcajadas. Laura sosteniendo a una Valentina recién nacida. Laura y Mateo abrazados, con una mirada de amor tan profundo que dolía observarla. En una pequeña mesa, junto a un joyero entreabierto,
reposaba un frasco de su perfume y un pañuelo de seda, como si su dueña fuera a regresar en cualquier momento a recogerlos. Y por todas partes, como una manifestación física del luto, estaban los dibujos de Valentina. Decenas de ellos pegados en las paredes, apilados en el escritorio. Todos eran unicornios, unicornios grises llorando, unicornios negros de espaldas, unicornios atrapados en jaulas de trazos furiosos. El cuarto no era el espacio de una niña de 6 años, era el mausoleo de un amor perdido y el lienzo de una pena infantil inexpresable. Valentina estaba de pie junto a su escritorio, pequeña y frágil, aferrada a un unicornio de peluche al que también le faltaba un ojo. No dijo nada, pero sus ojos la siguieron mientras Camila se levantaba lentamente y entraba en su mundo, sintiendo que cada paso que daba era sobre un terreno sagrado y delicado, donde la más mínima vibración podría provocar un derrumbe. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía silenciosa, una rutina construida sobre la base de la paciencia y la observación. Camila llegaba cada mañana y en lugar de insistir en juegos o conversaciones, simplemente estaba. Se sentaba en el suelo del cuarto de Valentina y leía sus propios libros en voz baja, o dibujaba en su cuaderno, creando un ambiente de calma y normalidad. Los desayunos eran un asunto tenso en el enorme y silencioso comedor. Mateo se sentaba en la cabecera, perdido detrás de su tableta y su taza de café, mientras Valentina apenas tocaba su comida. Camila comenzó a introducir pequeños cambios. Una mañana trajo un jarrón con una única margarita y la puso en el centro de la mesa. Otra mañana, en lugar de servirle el zumo, colocó 2 jarras, una de naranja y otra de fresa, y esperó. Valentina, tras varios minutos de vacilación, señaló con su dedito la jarra de fresa. Fue una victoria monumental, un acto de elección, de expresión. Mateo levantó la vista de su pantalla justo en ese momento, y sus ojos se encontraron con los de Camila por encima de la mesa. Ella le sostuvo la mirada y le ofreció un leve asentimiento, una comunicación silenciosa que decía: «Funciona, ten paciencia». Él no sonrió, pero la tensión en su mandíbula pareció relajarse por un instante. Una diminuta grieta en su fachada de control absoluto. Estaba observando, analizando cada movimiento de Camila, dividido entre el escepticismo forjado por 5 fracasos anteriores y una nueva y peligrosa semilla de esperanza. Una tarde, mientras revisaba la biblioteca personal de Valentina, Camila se dio cuenta de un problema fundamental. La estantería estaba llena de cuentos de hadas clásicos, de princesas que son rescatadas y finales felices que llegan como por arte de magia. Eran historias que no le ofrecían a la niña ninguna herramienta para navegar por su propia y compleja realidad. Necesitaba narrativas que hablaran de la tristeza, de la pérdida, de la resiliencia. Tomó una decisión audaz. Durante el almuerzo, mientras Valentina dibujaba otro unicornio en su cuaderno, aunque esta vez, Camila notó, había un diminuto punto amarillo en la esquina de la página, como un sol lejano, se dirigió a Mateo. «Señor Vargas», dijo con una calma que no sentía, «Valentina y yo necesitamos salir. Hay libros que debemos comprar». Mateo frunció el ceño, su instinto sobreprotector activándose de inmediato. ¿Salir? No ha salido de esta casa en meses, excepto para ir a la escuela. No creo que sea una buena idea. Con todo respeto, señor, creo que es una idea necesaria, replicó Camila, su voz profesional pero inquebrantable. Necesita ver que el mundo sigue existiendo más allá de estos muros. Y necesita las historias correctas. Historias que le digan que está bien sentirse triste y que le muestren cómo se puede volver a encontrar la alegría. Confíe en mí. Hubo una larga pausa en la que Mateo pareció sopesar los riesgos contra el potencial beneficio. Finalmente, con una exhalación de rendición, asintió. «Está bien,
pero lleven al chofer y manténgame informado en todo momento. Era una concesión enorme, un acto de fe que Camila sabía que no podía permitirse traicionar. La librería del barrio era un lugar mágico, un remanso de paz que olía a papel viejo y a infinitas posibilidades. Para Valentina fue como entrar en otro planeta. Se aferró a la mano de Camila, sus grandes ojos absorbiéndolo todo. Las altas estanterías, los colores de las portadas, el murmullo de otros clientes. Camila no la presionó. La dejó explorar a su propio ritmo, siguiendo su mirada, observando qué libros le llamaban la atención. Después de un rato, la guió a la sección infantil y se sentó en el suelo con ella, sacando libros que había investigado previamente. Libros sobre estrellas, que en realidad son seres queridos que nos cuidan, sobre jardines que necesitan el invierno para poder florecer en primavera, sobre la amistad entre criaturas inesperadas. Por primera vez en mucho tiempo, Valentina pareció comprometida con algo fuera de su mundo interior. No hablaba, pero tocaba las ilustraciones. Pasaba las páginas con una delicadeza increíble. Al final, seleccionó 3 libros, abrazándolos contra su pecho, como si fueran un tesoro. De regreso a casa, sentada en el lujoso asiento trasero del coche, Valentina abrió uno de los libros y con su dedito señaló a un personaje. Era un pequeño zorro que había perdido a su amigo el oso. Miró a Camila, una pregunta silenciosa en sus ojos, y Camila empezó a leerle en voz baja, la historia fluyendo entre ellas como un bálsamo. Cuando llegaron a la mansión y el portón se abrió, la escena que los recibió fue la de Mateo, de pie en la entrada, recién llegado del trabajo. Se quedó inmóvil, observando cómo Camila ayudaba a su hija a bajar del coche. Valentina, todavía absorta en las ilustraciones del libro, una imagen de tranquila normalidad que él creía haber perdido para siempre. La expresión de Mateo era indescifrable mientras observaba a su hija y a la mujer que, en pocas semanas, había logrado lo que nadie más pudo: abrir una pequeña ventana en la fortaleza de Valentina. Se acercó lentamente, su maletín en una mano, la corbata ligeramente aflojada. «¿Cómo ha ido?», preguntó, su voz más suave de lo habitual, dirigida a Camila pero con los ojos fijos en la niña. «Ha ido muy bien», respondió Camila sonriendo. «Valentina ha sido muy valiente y ha elegido unas historias maravillosas». Valentina, al escuchar su nombre, levantó la vista del libro y miró a su padre. No sonrió, pero tampoco se escondió. Simplemente lo sostuvo en su mirada, y en ese pequeño gesto había un mundo de progreso. Esa noche, algo cambió. En lugar de que cada uno cenara en su rincón del silencio, Camila, con una naturalidad estudiada, llevó la cena de Valentina a la enorme mesa de la cocina, donde Elena, la gobernanta, estaba terminando de preparar una bandeja para Mateo. «Creo que podríamos cenar aquí esta noche», sugirió Camila al aire. A veces, las cocinas son los lugares más acogedores de una casa. Mateo, que acababa de entrar, se detuvo en el umbral. Por un momento, pareció que iba a negarse, a retirarse a la formalidad de su comedor o su despacho. Pero entonces miró a su hija, que estaba sentada a la mesa, observando a Elena moverse entre los fogones, y tomó una decisión. Dejó su maletín a un lado y se sentó, no en la cabecera, sino en una de las sillas laterales más cerca de ellas. La conversación fue torpe al principio, limitada a comentarios sobre la comida y el tiempo, pero era una conversación. Era el sonido de 3 personas compartiendo un espacio, un atisbo de una familia que intentaba recordar cómo serlo. Mientras cenaban, la atmósfera en la cocina se fue relajando. El aroma de la comida casera, la calidez de la estancia y la ausencia de la formalidad opresiva del resto de la casa obraron una especie de milagro modesto.
Valentina comió más de lo que Camila le había visto comer nunca, e incluso empujó un trozo de su verdura hacia el plato de su padre, un gesto infantil y juguetón que lo dejó sin palabras. Mateo, por su parte, parecía haber dejado su armadura de Scio en la puerta. Escuchaba mientras Camila le contaba con entusiasmo sobre los libros que habían comprado, sobre la teoría pedagógica detrás de cada elección. No la veía como una empleada, sino como una experta apasionada, una aliada. Por primera vez le preguntó sobre ella, sobre por qué había elegido una especialización tan difícil, tan cargada de dolor. Y Camila le habló de su padre, de su propia experiencia con el luto a una edad temprana, de cómo esa herida se había convertido en su vocación de sanar a otros. La confesión creó un nuevo nivel de intimidad entre ellos, un reconocimiento de un dolor compartido. Cuando la cena terminó y Valentina empezaba a cabecear de sueño, Mateo miró a Camila y la gratitud en sus ojos era tan profunda y sincera que la hizo sonrojarse. «Gracias, Camila», dijo, usando su nombre de pila sin el formal señorita por primera vez. «Por esto, por hoy, por favor, quédate a cenar con nosotros mañana también, no como parte de tu trabajo, como una invitada». La oferta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. Ya no se trataba solo del bienestar de Valentina. Era un paso a través de una línea invisible, una invitación a un territorio emocionalmente complejo y peligroso. Y Camila, a pesar de todas las alarmas que sonaban en su cabeza, se encontró asintiendo. «Me encantaría, Mateo». La semana siguiente transcurrió con una nueva dinámica. Las cenas en la cocina se convirtieron en un ritual. Mateo empezó a llegar a casa más temprano, ansioso por no perderse ese pequeño espacio de normalidad. La comunicación entre él y Camila se hizo más fluida, pasando de la logística del cuidado de Valentina a conversaciones sobre libros, música y sueños frustrados. Estaban construyendo un puente, ladrillo a ladrillo, sobre el abismo de su dolor compartido. Sin embargo, justo cuando una frágil sensación de estabilidad comenzaba a asentarse, Mateo soltó una bomba. Durante la cena del viernes, anunció que tenía que hacer un viaje de negocios ineludible. «Es a Singapur. Serán 5 días», explicó, y la preocupación era evidente en su rostro. «No puedo posponerlo». El pánico se apoderó de Camila. 5 días sola con Valentina, incluyendo las noches. Era una responsabilidad inmensa. «¿Puedo pedirle a mi cuñada que se quede a dormir?», empezó a decir Mateo, pero se interrumpió al ver la expresión en el rostro de Valentina. La niña había dejado su tenedor y miraba a Camila con los ojos muy abiertos, una súplica silenciosa en ellos. Valentina no quería a una extraña. Quería a Camila. Mateo entendió. Se giró hacia Camila, su expresión seria. «Sé que es mucho más de lo que estipula tu contrato, y te compensaré generosamente por ello, pero ¿te quedarías? ¿Te encargarías de todo mientras no estoy?». La pregunta era más que una solicitud laboral. Era la máxima prueba de confianza. Le estaba entregando lo más preciado de su vida. «Sí», respondió Camila sin dudar. «Por supuesto que me quedaré». Los días de la ausencia de Mateo redefinieron por completo la relación entre los tres. Con la imponente figura paterna fuera de casa, Valentina pareció florecer. Empezó a hablarle a Camila, primero en susurros, luego en frases cortas. Jugaban en el jardín, leían los nuevos libros una y otra vez y hornearon galletas en la cocina, llenando la casa de un aroma a hogar que llevaba mucho tiempo ausente. Por la noche, cuando el silencio de la mansión se hacía más profundo, llegaba la llamada de Mateo. Esas conversaciones se convirtieron en el ancla del día para Camila. Él llamaba para preguntar por Valentina, pero las charlas se alargaban inevitablemente.
Desde el otro lado del mundo, con la barrera de la distancia y las zonas horarias, Mateo se permitía una vulnerabilidad que nunca mostraba en persona. Le hablaba del estrés de las negociaciones, de lo vacía que se sentía la habitación del hotel, de lo mucho que extrañaba el ritual de sus cenas en la cocina. «Es absurdo», confesó una noche, su voz ronca por el cansancio. «Estoy cerrando el trato más importante de mi carrera y lo único en lo que puedo pensar es en si Valentina se comió todas sus verduras». Camila sonrió al teléfono, se las comió y dibujó un sol en su unicornio de hoy. Hubo una pausa en la línea. «Tú has hecho eso, Camila», dijo él en voz baja. «Has traído un poco de sol a esta casa». En ese momento, la línea entre lo profesional y lo personal se había vuelto tan borrosa que era prácticamente invisible. Se estaban convirtiendo en confidentes, en dos almas solitarias que se encontraban a través del cuidado de una niña. Fue en medio de esa burbuja de progreso y creciente intimidad cuando el mundo exterior decidió entrometerse. Una mañana, Camila recibió una llamada del prestigioso Colegio San Bento, donde estudiaba Valentina. Era la coordinadora pedagógica, la señora Torres, una mujer cuya voz destilaba una mezcla de falsa dulzura y autoridad inflexible. «Señorita Quispe», comenzó, «la llamo por Valentina Vargas. Estamos muy preocupados. Su rendimiento académico ha bajado, pero lo que más nos inquieta es su completo aislamiento social. No interactúa con ninguno de sus compañeros. Se pasa el recreo sola, en un rincón». Camila intentó explicarle los avances que estaban logrando en casa, la metodología que estaba implementando. Pero la señora Torres la interrumpió con una condescendencia afilada. «Entiendo que usted está haciendo lo que puede, querida, pero la situación es delicada. Un padre soltero, por muy dedicado que sea, a menudo no puede suplir ciertas carencias. La niña necesita estabilidad, una figura femenina consistente y permanente». La frase fue como una bofetada. No era una crítica a Mateo como padre, era un ataque directo a ella, la niñera, la pieza temporal en el rompecabezas. La coordinadora la estaba desestimando, reduciendo todo su esfuerzo y su formación profesional al papel de una empleada pasajera. Quizás deberían considerar un entorno más especializado o buscar una solución familiar más tradicional, concluyó la señora Torres, dejando la amenaza velada flotando en el aire. Camila colgó el teléfono, sintiendo una mezcla de rabia e inseguridad. Por primera vez desde que había llegado a esa casa, dudó de sí misma. Tenía razón. ¿Era ella solo un parche temporal en una herida que necesitaba una cirugía mayor? Estaba sobrepasando su papel, creando una ilusión de familia que se haría añicos en cuanto Mateo decidiera que ya no la necesitaban. La duda, como una enredadera venenosa, comenzó a apretarle el corazón. Mateo regresó de Singapur en una tarde soleada y extraña para Lima, trayendo consigo una energía renovada y una maleta llena de regalos. El reencuentro en el vestíbulo de la mansión fue una escena sacada de un sueño que él no se había atrevido a tener. Valentina, al verlo, no se escondió ni dudó. Corrió hacia él con los brazos abiertos y por primera vez en más de un año su risa resonó en el silencio de mármol. «¡Papá!», gritó, y esa única palabra fue una sinfonía para el alma de Mateo. La abrazó con fuerza, levantándola en el aire, sintiendo el peso real y intangible de su hija, un ancla de felicidad en su tumultuosa vida. Sobre el hombro de la niña, sus ojos buscaron los de Camila. En su mirada había una gratitud tan inmensa, tan abrumadora, que trascendía cualquier palabra. Por un instante fueron solo ellos tres en el mundo, un frágil y perfecto triángulo de afecto. Sin embargo, la sombra de la llamada de la señora Torres se cernía sobre Camila, una nube oscura en el horizonte de ese momento de alegría.
Sabía que tenía que decírselo, que la honestidad era el cimiento de la confianza que habían construido, pero temía que la intrusión del mundo exterior pudiera resquebrajar la delicada paz que habían logrado. Esa noche, después de que Valentina se durmiera, agotada y feliz, Camila encontró a Mateo en su despacho, la luz de la pantalla de su portátil iluminando su rostro cansado. Le contó la conversación, palabra por palabra, la condescendencia, el juicio velado, la cruel insinuación de que su familia era incompleta y de que ella era una solución temporal e inadecuada. La reacción de Mateo no fue la que ella esperaba. A medida que hablaba, vio cómo la gratitud en su rostro era reemplazada por una máscara de tensión y frustración. El CEO regresó, el hombre acostumbrado a controlar todas las variables, enfrentado a algo que no podía solucionar con dinero o una orden. La crítica externa a su paternidad tocó una fibra sensible, la culpa que siempre bullía bajo la superficie. Se levantó y comenzó a caminar por el despacho, un león enjaulado. «Así que eso piensan», dijo, su voz tensa, «que no soy suficiente, que necesito una solución familiar tradicional». Se detuvo y la miró, y su mirada era ahora distante, casi fría. «Y tal vez tengan razón, Camila. Tal vez todo esto, nosotros, está complicando las cosas más de la cuenta. Eres mi empleada, yo soy tu jefe. Valentina te adora, pero ¿qué mensaje le estamos enviando? ¿Qué pasa si esto no funciona? Sería otro abandono para ella, otra pérdida». Cada palabra era un golpe, deshaciendo la intimidad que habían construido por teléfono, devolviéndolos a sus roles iniciales de patrón y niñera. Camila sintió un frío glacial extenderse por su pecho. No era solo el miedo a perder su empleo, sino el dolor de ver cómo él se retiraba, cómo construía de nuevo el muro a su alrededor, por miedo. La amenaza era real. Su incipiente amor podía morir esa noche, víctima del miedo y del juicio del mundo. Pero Camila no había luchado tanto, no había invertido cada gramo de su ser en la sanación de esa familia para rendirse ante el primer ataque. Se puso de pie, su propia pena dándole una fuerza inesperada. «Te equivocas, Mateo», dijo, su voz temblando ligeramente pero firme. «Lo que está complicando las cosas no es lo que sentimos, sino tu miedo a sentirlo. Lo que hemos logrado aquí, en esta casa, en la cocina, con esos libros, no es una complicación, se llama sanar. Y no soy solo tu empleada, soy una profesional que ha dedicado su vida a entender el dolor que tu hija está atravesando. Y soy una mujer que ha llegado a sentir un profundo afecto por ambos». Se acercó a él, obligándolo a mirarla. «La señora Torres no ve el sol que Valentina dibujó en su unicornio. No la escucha reír. No ve la forma en que te mira ahora. ¿Vas a dejar que la opinión de una extraña que ve a tu hija como un problema en una estadística destruya el primer atisbo de felicidad real que han tenido en un año? Porque si lo haces, la pérdida no será solo de Valentina, será de todos. Nosotros». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, una verdad tan desnuda y afilada como un trozo de cristal. En ese momento, la puerta del despacho se abrió un poco y la pequeña figura de Valentina apareció, con su unicornio de peluche en brazos y lágrimas en los ojos. «Soñé feo», susurró, y ese simple recordatorio de la fragilidad de su hija fue lo que finalmente derribó el muro de Mateo. Vio con una claridad devastadora que su miedo a un futuro dolorido estaba saboteando su presente esperanzador. Mateo miró a su hija llorando en el umbral y luego a la mujer que se había convertido en el corazón de su hogar y se sintió un completo idiota. En un instante, todo su miedo, su orgullo y su preocupación por las apariencias se disolvieron, dejando solo una verdad innegable. Amaba a Camila. Amaba la forma en que había devuelto la vida a su hija,
la forma en que había llenado su casa de calidez y, sobre todo, la forma en que lo miraba, no como un millonario que lo tenía todo, sino como un hombre que necesitaba ser sanado tanto como su hija. Se arrodilló y abrió los brazos para Valentina, quien corrió hacia él. Mientras la consolaba, sus ojos nunca dejaron los de Camila. «Tienes razón», dijo en voz baja, por encima de la cabeza de su hija. «Perdóname, he sido un ciego». Más tarde esa noche, después de volver a arropar a Valentina, se sentaron juntos en el sofá del salón. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino contemplativo. «No quiero que esto sea complicado», dijo, él tomando su mano. «Quiero que sea real. No sé cómo se hace esto, Camila. Empezar de nuevo. Pero quiero aprenderlo contigo. Empecemos despacio si quieres, pero empecemos de verdad». Era una declaración, una decisión arriesgada que redefinía su universo. Y Camila, con lágrimas de alivio y alegría en los ojos, apretó su mano y asintió. «Despacio suena perfecto», respondió. Y en ese momento cruzaron la línea para siempre, no como jefe y empleada, sino como dos sobrevivientes de un naufragio que habían decidido construir una nueva isla juntos. Los meses siguientes fueron un descubrimiento. Despacio significaba construir una base sólida, no sobre la necesidad, sino sobre la elección. Significaba citas nocturnas después de que Valentina se durmiera, paseos por el malecón de Miraflores los domingos por la mañana, los tres juntos, y la lenta pero hermosa fusión de sus vidas. Un día, mientras ordenaban el desván, encontraron una caja con álbumes de fotos de Laura. En lugar de cerrarla y esconderla, Mateo se sentó con Camila y Valentina y por primera vez les contó historias de ella, no con dolor, sino con una sonrisa melancólica. Les habló de cómo le gustaba bailar bajo la lluvia y de su risa contagiosa. «Mami Laura está en el cielo, ¿verdad?», preguntó Valentina mirando una foto. «Sí, mi amor», respondió Mateo. La niña entonces miró a Camila, que estaba sentada a su lado, y le tomó la mano. «Y mami Cami está aquí», dijo con una lógica infantil impecable y profunda. Fue un momento de aceptación pura, un permiso otorgado por el corazón de una niña para que una nueva forma de amor pudiera florecer sin borrar el pasado. La memoria de Laura no fue reemplazada, sino integrada, convirtiéndose en un ángel guardián de la nueva familia que estaban formando. Una noche, mientras veían una película los tres acurrucados en el sofá, con Valentina dormida entre ellos, Mateo miró a Camila en la penumbra. La felicidad que sentía era tan abrumadora, tan real, que las palabras brotaron sin que pudiera detenerlas. «Te amo», susurró, la confesión más simple y aterradora de su vida. Camila se giró y en sus ojos vio el reflejo de su propio corazón. «Y yo te amo a ti», respondió ella, sellando su promesa con una certeza absoluta. 6 meses después, el jardín de la mansión, antes un símbolo de silencio y soledad, estaba rebosante de vida. Flores blancas y luces cálidas colgaban de los árboles, y el sonido de la música suave y las risas llenaba el aire. Era el día de su boda. Un círculo íntimo de familiares y amigos se había reunido para presenciar el gesto público que solidificaba lo que sus corazones ya sabían. Mateo, de pie junto a un arco de flores, observaba a Camila caminar hacia él del brazo de un viejo amigo de su familia. Estaba radiante y su sonrisa era la promesa de todos los amaneceres que compartirían. Pero la verdadera dueña de la ceremonia fue Valentina. Vestida con un pequeño vestido blanco, fue la encargada de llevar los anillos. Cuando llegó al altar, en lugar de entregar las alianzas inmediatamente, tomó el micrófono que el oficiante le ofreció. Hubo un momento de silencio expectante. Mi papá estaba muy triste y mi corazón era un unicornio gris, dijo con su vocecita clara, dirigiéndose a los invitados. Pero entonces llegó Cami y ella nos enseñó a encontrar los colores de nuevo.
Ahora ya no somos dos y una, somos tres, y esta es mi familia. Un sollozo colectivo recorrió a los presentes. Fue la bendición más pura, la resolución perfecta. Mateo deslizó la alianza en el dedo de Camila, un círculo de oro que no solo simbolizaba su amor, sino la reconstrucción de un hogar, la victoria de la esperanza sobre el dolor. Ante los ojos de su comunidad, dejaron de ser el viudo millonario y la niñera para convertirse simple y milagrosamente en una familia. Un año después del día en que se casaron, la vida en la mansión de San Isidro había encontrado un ritmo dulce y sereno. La noche era cálida y el cielo estaba salpicado de estrellas. En la amplia terraza que daba al jardín ahora florecido, la nueva familia Vargas Quispe observaba el firmamento. Mateo y Camila estaban sentados en un cómodo sofá, y Valentina, de 7 años y con un brillo de paz en los ojos, dormitaba acurrucada entre ellos, aferrada a un nuevo unicornio de peluche cuya crin tenía todos los colores del arco iris. Las risas de la pequeña fiesta de aniversario que habían celebrado esa tarde todavía parecían flotar en el aire, mezcladas con el aroma de las damas de noche del jardín. Ya no había silencios opresivos, solo la tranquila compañía de 3 personas que se habían encontrado en medio de la oscuridad. Mateo rodeó a Camila con su brazo, atrayéndola más cerca, e inhaló el aroma de su cabello. Ella apoyó la cabeza en su hombro, su mano descansando sobre la de él, que a su vez protegía a su hija. Habían enfrentado los fantasmas del pasado, no para desterrarlos, sino para aprender a vivir con ellos, honrándolos mientras construían un nuevo futuro. No había sido una cura mágica, sino un trabajo lento y paciente de amor, empatía y la valiente decisión de darse una segunda oportunidad. Mirando las estrellas, Camila recordó su primer día, el viaje en autobús, la desesperación, la puerta cerrada. Y ahora, bajo ese mismo cielo limeño, se sentía completa, valorada, con un propósito que iba más allá de cualquier diploma. Había aceptado un trabajo para curar a una familia rota, y en el proceso había terminado de sanar su propio corazón, construyendo un hogar en el lugar más inesperado. Eran una familia por elección, un testimonio del poder transformador del cuidado y de la verdad universal de que el amor, en todas sus formas, siempre encuentra la manera de traer los colores de vuelta.